Ok, muy buenas noches. Yo soy Emilio Felipe Yam Sosa y les voy a hablar acerca de la evaluación en el aula. Primero que nada, tenemos que saber qué significa o cuál es el concepto que vamos a manejar de la evaluación. La evaluación, a diferencia de lo que se piensa, no solo es asignar una de calificación numérica y ya está. Es un proceso continuo y sistemático que permite comprender y valorar el aprendizaje. Sirve más que nada para tomar decisiones y mejorar la enseñanza. Entonces, la evaluación va más allá que solo asignar esa calificación numérica, porque medir no es lo mismo que evaluar. Medir es asignar valores numéricos siguiendo reglas, describiendo un desempeño mediante datos y produciendo puntuaciones o calificaciones. Entonces, evaluar es mucho más grande que eso, es un concepto. Dentro del proceso de evaluación está la medición. Evaluar es también interpretar las evidencias obtenidas, comparar desempeños con criterio y permitir un juicio que orienta decisiones. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos dos compañeros normalmente uno está acostumbrado a siempre sacar setentas y el otro noventas. Y en cierto punto ellos llegan a sacar 85. Por más que numéricamente estén iguales, sabemos que la situación de los dos es completamente distinta. Entonces, por esa razón hay que hacer esa distinción de que medir no es lo mismo que evaluar. Medir aporta datos y evaluar les da el significado para tomar las decisiones. Ok. ¿Cuándo se va a hacer la evaluación? Bueno, ocurre durante todo el proceso de aprendizaje, iniciando desde la evaluación diagnóstica, que responde a la pregunta de ¿dónde estamos? Nunca va a haber un grupo exactamente igual que otro. Entonces, la evaluación diagnóstica ayuda a conocer cuáles son los conocimientos previos y las necesidades de el grupo presente. Esto puede ayudar también al profesor para que pueda planear cuáles son las herramientas que va a estar utilizando, cuáles son las estrategias que va a poner en práctica y sobre todo pues ya trazar una proyección de cómo va a estar abordando este grupo. Después tenemos la evaluación formativa en la cual va a responder la pregunta en cómo estamos avanzando. La evaluación formativa es básicamente las tareas, los parciales pequeños, los proyectos que van a estar a lo largo de todo el curso. Monitorea el progreso y permite retroalimentar. No solo retroalimentar al estudiante, sino también al profesor que va a estar viendo si esas estrategias que tomó en consideración con base en la evaluación diagnóstica están realmente funcionando. Y ya de último tenemos la evaluación sumativa, que esta podría ser un proyecto final, un examen final o algún tipo de trabajo que va a tener como objetivo saber qué es lo que logramos. Si es que los objetivos del curso fueron alcanzados por el grupo, por los estudiantes. De Jesús, ¿tienes una duda ahorita? Sí, no sé si igual la vas a tratar más tarde. Ajá. Pues la duda es un poquito en la parte de, bueno, mencionas la de la calificación, o sea, la parte de la medición. Entonces aquí dentro de esa calificación, necesariamente todos estos tendrían que medirse y formar parte de la calificación que va a recibir al final del parcial semestre o cualquier periodo que lleve. Generalmente sé que la diagnóstica pues nunca tiene como que puntuación, ¿no?
pero Ujú. necesariamente todas las evaluaciones van a tener un peso o pueden No ser solamente. necesariamente, eso ya depende de los objetivos y de cómo es la planeación didáctica. Algunos la tomarían la evaluación diagnóstica, otros no. No es necesario que tenga un peso la diagnóstica. O sea, es necesario que se aplique para, para generar esa información, pero ciertamente dentro de la evaluación diagnóstica vas a estar contabilizando cuántos reactivos o qué tanto está respondiendo los alumnos. O sea, puede repercutir o no en la calificación, pero siempre tú vas a estar contabilizando para que tú como docente puedas tener una idea de cuál es el nivel de los estudiantes. Correcto, muchas gracias. De nada. Ok. Pasamos a las perspectivas de evaluación, en las cuales tenemos unas que se pueden confundir un poco, que es la cualitativa, cuantitativa, la objetiva y la subjetiva. La diferencia entre estas dos de clasificaciones es que una tiene que ver cómo cómo se ve esa evaluación, si es numérica o es no numérica, como la cualitativa, que es no numérica, comprende procesos, experiencias y significados. Profundiza en el cómo y en el por qué. La cuantitativa aporta datos medibles y comparables. Se enfoca más que nada en resultados observables. Y ahora la perspectiva objetiva y subjetiva tiene más que nada que ver con el criterio en cómo estamos evaluando. La objetiva usa criterios estandarizados, o sea, ya hay un fundamento de estándar y es verificable, busca mayor uniformidad en la valoración. Y la subjetiva ya depende de la interpretación del evaluador, aporta juicio profesional sobre el desempeño. Una vez que ya vimos las definiciones y las características básicas de la evaluación, hay que ver quiénes van a estar dentro de esta evaluación. Nosotros estamos más que nada familiarizados con el modelo tradicional, que es donde el docente directamente va a estar evaluando al estudiante. Sin embargo, yo les quiero hablar acerca de otro tipo de evaluación que no necesariamente está para reemplazar la tradicional, sino viene a complementarlo, que es la evaluación compartida, que es evaluar con el estudiante. ¿Y qué pasa? El docente va a involucrar activamente al estudiante para que pueda tomar responsabilidad, o sea, de su punto de vista va a tener un peso en la calificación, y no solo va a recaer en el docente. Puede incluir la valoración del trabajo propio individual o del trabajo de los demás compañeros. ¿Esto para qué? Para favorecer la reflexión, la responsabilidad y la participación. Más adelante voy a dar un ejemplo de cómo se puede aplicar esto. Y ¿cuándo y para qué se utiliza esta evaluación compartida? Bueno, se puede aplicar durante todo el proceso de aprendizaje, en actividades individuales o en grupo, y sobre todo, aquí en las últimas dos son muy importantes, cuando el estudiante puede reflexionar, cuando puede reflexionar acerca de su propio desempeño o el desempeño de los demás, cuando hay esa ventana, y cuando hay criterios claros y específicos. Si de repente en la actividad no hay criterios específicos, esa perspectiva que le puedes preguntar al estudiante es netamente una opinión. Em, ¿Y cuáles son sus funciones? Promover la participación de los estudiantes en su aprendizaje, identificar fortalezas y áreas de oportunidad de manera más precisa, favorecer la metacognición, o en otras palabras, el comprender cómo estamos aprendiendo, y favorecer la colaboración en el aula, porque al involucrar a todos de manera respetuosa,
estamos aprendiendo cómo llevar este tipo de relaciones en las cuales se puede hacer una retroalimentación de manera sana. Vamos a poner un ejemplo, de la actividad, los estudiantes realizan una exposición en equipos. En la evaluación compartida se puede preguntar una autoevaluación individual. Tú cómo sientes que fue tu desempeño, si fue bien, si fue mal, cuáles fueron tus áreas de oportunidad. También de manera grupal, porque puede ser que de manera individual haya un sesgo. Y siempre va a estar la validación del docente. El docente siempre va a estar ahí. No se le hace de lado al docente, va a ser la persona que va a estar guiando a los alumnos en este tipo de dinámicas. Y tenemos como resultado el reconocer fortalezas, detectar áreas de mejora, recibir retroalimentación y ajustar el aprendizaje en dado caso sea necesario. Muy bien, entonces, después de hablar acerca de las personas que van a estar en juego en la evaluación y cómo de tener una manera distinta de evaluar, vamos a ver las modalidades de la evaluación, que es cómo se está aplicando la evaluación, cómo se va gestionando. Y tenemos pues tres ámbitos muy interesantes, que es de la individual y autoadministrada, en grupo y colaborativa, presencial y no presencial. Si se dan cuenta, estas maneras de evaluar le dan un peso a cierto ámbito de la evaluación. En este caso, de la individual o autoadministrada le da mucho peso a la reflexión. Esta es la más personal y es utilizada para conocer el desempeño individual, promover la reflexión autónoma. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que un alumno ha, a este de ha respondido un examen y se le ha entregado su calificación numérica. El alumno que haga esta evaluación individual autoadministrada va a estar reflexionando en si estudió lo suficiente, qué temas estudió, si fue de manera correcta los temas que estuvo abordando, qué puede hacer para mejorar. Por esa razón, sirve para valorar los conocimientos y habilidades, favorecer la autorregulación e identificar áreas de mejora. La única limitante que tiene esta evaluación es que es 100% personal, puede llegar a caer en sesgos, puede llegar a caer en decir, pues yo siento que hice todo lo correcto, simplemente pues el maestro hizo mal la prueba. Entonces, sí requiere de una madurez, una motivación de mejorar de parte del alumno. En grupo y colaborativa, aquí se centra más que nada en las interacciones entre los alumnos. Eh, se, ha- Se usa en proyectos, presentaciones, debates o resolución conjunta de problemas. Funciona para valorar el producto, más que el producto, el proceso también, evaluar comunicación, participación y desarrollar colaboración y liderazgo. Esta, más que, a diferencia de la individual, aquí lo que le da más peso es cómo se está gestionando el equipo, cómo van a estar abordando por ejemplo, se les da un estudio de caso que tienen que resolver, cuál es ese proceso cosa más de gestionarse. Ese es el foco de la evaluación en grupo y colaborativa. Y finalmente, la presencial o no presencial. La presencial es cuando se hace en un espacio físico donde hay una interacción directa entre el docente y el alumno. Esta, es- esta modalidad de presencial ayuda a que tenga una supervisión inmediata, resolución de problemas inmediatos. Hay un ambiente controlado que es el aula. Sin embargo, pues puede tener problemas como los tiempos, como
de repente no hay esa flexibilidad que sí va a otorgar la no presencial, que se caracteriza por uso de plataformas digitales. Yo, por ejemplo, puedo estar saliendo del trabajo y me conecto a mi clase, pero también la no presencial tiene sus limitantes, que se requieren ciertas habilidades con con las TICs, con los que se requiere que tú tengas ese conocimiento y moverte en estos sistemas informáticos. También en cuestión de evaluación, recordemos que estamos viendo evaluación, no solo educación, puede haber cosas como el plagio. No sé si se acuerdan del tema ahorita que hubo con la UNAM, de que fue una evaluación de no presencial y pues hubieron surgió una situación que pues hizo que dijeran, ok, vamos a hacer otra evaluación presencial precisamente. Si se dan cuenta, de tanto esto de presencial, no presencial, de grupo, colaborativo e individual, no son mutuamente excluyentes. Podemos combinarlo porque, por ejemplo, en la evaluación grupal puede ser que la dinámica fluyó bien, puede ser que hubo bastante armonía, llegaron a resolver de un proyecto o resolver el estudio de caso, pero ¿qué hay de de lo individual? ¿Qué hay de quién sabe, tal vez fue un equipo de 5 y solo 3 hicieron el trabajo? Entonces, aquí es donde podemos llegar a combinar con la individual. Y también, pues puede ser que ese estudio, que todo lo que estuvieron trabajando el equipo fue de manera no presencial y lo van a estar exponiendo frente al maestro de manera presencial. Entonces, estas, todas estas, no son mutuamente excluyentes. De hecho, lo que es deseable es que se combinen. Mientras más combinación hay, tenemos un panorama más amplio y más completo de cómo está comportándose el alumno y cómo está resolviendo estos problemas. Muy bien, ya que hablamos de cómo el alumno llegó a darnos una evidencia de aprendizaje, ¿qué podemos hacer con esa evidencia? Y aquí quiero retomar nuevamente un concepto que era la evaluación formativa, que era la que iba desempeñándose a lo largo de toda de todo el curso, que permitía hacer estos microarreglos, ya sea que con la entrega de tareas, con la entrega de los quizzes, de la evaluación formativa puede ser durante avances de, por ejemplo, un proyecto que estés entregando constantemente tus avances del proyecto, te ayuda al profesor para identificar las fortalezas y dificultades que está teniendo el grupo mientras está pasando el curso y ayuda a orientar al estudiante. Se puede resumir de esta manera. Tenemos la actividad, el producto, de la evidencia de aprendizaje que nos entrega el alumno, el docente lo revisa y en esa revisión puede dar las pautas para una mejora. ¿Cómo podemos llegar a esa mejora? Ah, con dos conceptos que se parecen mucho, pero son complementarios, que son el feedback y el feed forward. El feedback básicamente es calificar de la tarea o el proyecto, es observar el desempeño realizado. Tú ya tienes ese producto, ese observable. Tú dices, qué es lo que le faltó, en qué estuvo bien, en qué pudo mejorar, se identifica las dificultades y los aciertos, responde más que nada la pregunta, ¿cómo lo hice? ¿Cómo está mi trabajo? Y después tenemos el feed forward, que el feed forward lo que hace es orientar a un desempeño futuro, propone acciones de mejora concretas, o sea, no solo quedarse con este trabajo está incompleto. ¿Pero por qué, maestra? Pues no sé por qué lo hiciste incompleto. O sea, no hay que caer en este tipo de cosas. Entonces, responde la pregunta de
¿qué hago después? Vamos a tener, siguiendo con el ejemplo de de una exposición grupal, pues tenemos, por ejemplo, la evidencia observada, que es de una estructura clara, el equipo toca todos los temas que el maestro les pidió, está bien estructurado, pero resulta ser que las diapositivas están muy saturadas, hay una participación desigual, entonces aquí es donde el feedback entra en acción. Un feedback bien hecho te va a decir, bueno, el contenido está bien organizado, pero, por ejemplo, el exceso de texto dificulta identificar las ideas principales. El no tener una idea principal en tu lámina puede que, que afecte tu exposición. Entonces, así va argumentando el feedback. No solo es decir, mejora tus diapositivas, sino hay que decir un qué y un por qué. Y después tenemos el feed forward, que, como lo dije anteriormente, da acciones concretas. O sea, no solo es mejorar, sino es reducir a 3 ideas por diapositiva. Primero que nada, eso ya es algo muy concreto. Distribuir 2 minutos por cada integrante para que uno no se acapare todo el tiempo. Ensayar con cronómetro, revisar la rúbrica. Son acciones que pueden ayudar a que a que los alumnos pues, puedan mejorar. Y ya por último, ya para resumir todo lo que les he estado diciendo, pues hay que evaluar para comprender y mejorar. Comprender que la evaluación no solo es asignar una calificación numérica, que por ejemplo, darle ese peso, como lo habíamos visto en la evaluación compartida. Compartir la evaluación favorece la reflexión y la responsabilidad. En otra, en otra manera muy increíble de que podemos combinar estas evaluaciones con la evaluación compartida, si se acuerdan de la evaluación individual, que requería mucho de madurez del estudiante. Con la evaluación compartida, ya estamos acostumbrando al alumno que sea crítico de sí mismo. Entonces, podemos llegar a combinar este tipo de estrategias. Y pues muy fundamental es la combinación, por lo que había dicho antes, de que no solo ayuda a tener un mejor panorama, un mayor panorama, sino también ayuda al alumno para que madure, porque muchas veces el alumno solo recibe una calificación y, luego me esfuerzo más y no llega a entender qué es lo que puede hacer, si se puede, no sé, medir tiempos, si yo tengo 5 tareas, ¿cuándo voy a hacer una? ¿Cuándo voy a hacer otra? Eso es muy importante tomarlo en cuenta. Y para ello, pues tenemos el feedback y el feed forward. El docente es un guía para el estudiante, no solo alguien que lo va a calificar numéricamente. Y bueno, eso es todo por parte de la presentación. Voy a dar un espacio para ver si llegan a tener alguna duda. Marta. Sí, hablaste de la autoevaluación y dijiste que había un sesgo en esa. A Ujú. pesar de ese sesgo, ¿qué tan importante es la autoevaluación en el proceso de evaluación, en todo el proceso de aprendizaje? Porque es importante la autoevaluación a pesar del sesgo que puede tener. Es importante por lo que había dicho antes, el alumno no va a madurar si no llegamos a darle esa responsabilidad. Como siempre, esto no quiere decir que la figura del docente se haga a un lado y ya no tenga ya no tenga voz y voto, sino simplemente es que vamos a estar haciendo que el alumno, con la guía del maestro, llegue a desarrollar esa madurez. Por esa razón, sí es importante a pesar de ese sesgo, porque lo estamos ayudando a crecer más que nada. Y ciertamente puede caer en un sesgo, ¿ok?
puede, no sé, supongamos que hay escuelas donde sí vale puntos, sí llega a valer puntos. En, en una yo vi que valía un 10% de la calificación, pero eso ya depende de cosa se llama, de la planeación. Pero sí es muy importante que se haga, así como lo había preguntado el compañero Jesús acerca de la evaluación diagnóstica. Es muy importante que se haga, ya depende de si va a repercutir o no va a repercutir en su calificación final, pero sí se debe de hacer. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Luis. Ok, hablando de la evaluación cooperativa, al comentar de 3 pasos, que uno es el primero es la autoevaluación, la segunda es la evaluación con compañeros y la tercera es el docente. Sin embargo, yo aquí quiero hacer una pregunta. Obviamente, los estudiantes, al ser lo que vienen siendo inexpertos en el tema, digamos que llega a pasar dado caso que el alumno, pues en su autoevaluación se considere, o sea, que está bien dentro de lo que cabe, al igual que sus compañeros, pero el docente, pues por el contrario, al ser del experto, esto de él ya dictamina que no es válida la autoevaluación que se está dando. En esos casos, ¿cómo quedaría la evaluación de ese alumno? Sí, lo que pasa es que dentro de este tipo de evaluación es más que nada como un diálogo más que nada. No solo es, fulanito dice que trabajé, sotanito dice que yo trabajé, entrego una hoja de que todos dicen, trabajé del 100% y ahí el profesor pues les cree. O sea, sí pasa a veces y es lo único que se hace, pero en en una manera de aplicar correctamente este tipo de evaluación es un diálogo más que nada. O sea, y ahí es donde hay este tipo de retos, sobre todo cuando el grupo es muy grande. Ahí sí se dificulta mucho hacer este tipo de dinámicas. Entonces sí, sí, es una herramienta, pero que también tiene sus limitantes. Excelente, Emilio, gracias. Gracias a ti. Ok, una última preguntita de alguien. Eduardo. Hola Emilio, muchas gracias. A mí me surgió una duda cuando pusiste una diapositiva en donde decía cualitativa, cuantitativa, Ajá. subjetiva y objetiva. ¿Puede en algún momento de este proceso que algo que sea cuantitativo requiera algo cualitativo? ¿O si ya se definió una? O sea, por ejemplo, cuantitativa, no puede haber elementos que sean cualitativos. O sea, ¿estas sí son excluyentes o sí pueden combinarse? Ok, sí, de cierta manera sí se podría hacer de manera mixta, pero normalmente no se aplica. Eso más que nada ocurre en proyectos ya muy a nivel de ya sea maestría, algún tipo de cosa se llama de observaciones más que nada. Cuando tú le haces retroalimentación, puede ser que no repercuta realmente con una cantidad, pero normalmente si estamos hablando de educación media superior, o es cuantitativa o es cualitativa. Muchas gracias, Emilio. No, hombre, gracias a ti. Ok, muy bien, por mi parte ya sería todo. Les agradezco muchísimo a ustedes por su tiempo, por conectarse, eh, por hacerme las preguntas, quedarse hasta el final. La verdad les agradezco bastante. Pues mi nombre nuevamente es Emilio y hasta la próxima. Hasta luego.
Hasta luego. Hasta luego, Emilio. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hola, Emilio, gracias. Bueno, amigo, gracias.